Amados hermanos en Cristo, gracia y paz de Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con el estudio en el grupo de edificados de la Iglesia de Dios, grupo de edificados en la palabra, en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, una epístola para la iglesia sufriente. Estamos ya en la cuarta semana y estamos estudiando el subtema cómo sobrellevar y conquistar el sufrimiento, vivir para la justicia y no para la maldad. El tema que nos corresponde al día de hoy, domingo 21 de junio, lleva por título Vivir la expectativa del clímax de la historia. Les invito, hermanos, a que hagamos oración y entremos al estudio de la palabra del día de hoy. Amado Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te doy por darnos la oportunidad de este tiempo para meditar en tu palabra. Por favor, que tu Santo Espíritu nos llene para comprender, recibir y poner en práctica este mensaje que hoy recibiremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas, les invito que si ustedes tienen sus Sagradas Escrituras a la mano, puedan usarlas, porque vamos a ir a la primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Leemos de esta forma: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, hermanos, a través de este mensaje estudiaremos juntos que a través del sufrimiento que presenta la vida, debemos de mantener una postura seria, sabiendo que como hombres creyentes o como mujeres creyentes, en esta tierra debemos de vivir con significado. Debemos de tener una firmeza de seriedad y sobriamente, velando y orando en todo tiempo, con amor ferviente, mostrando hospitalidad y practicando los dones de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla en estos versículos acerca de el final de las cosas estaba cerca, quiero que recordemos lo que a quien escribe el apóstol Pedro este texto. Principalmente estaba cerca la destrucción en Jerusalén en el año 70, y debido a esta destrucción nuestros hermanos tenían que movilizarse de Jerusalén a otras ciudades. Recordamos que en Jerusalén fue el inicio del anuncio del Evangelio, y donde se daría este fin que menciona el apóstol Pedro, donde se separaría los judíos de los cristianos, hablando especialmente de las costumbres y prácticas en la religión judía, con las prácticas del cristianismo. También
vemos la independencia del templo, debido que era el lugar principal de culto y de religión para los judíos. Ya no sería así para los cristianos. Entonces todo esto llegaría a su final, como lo menciona el apóstol Pedro en esta carta. También se estaba dando la oportunidad para que el evangelio fuera llevado a los gentiles. En medio de todo el sufrimiento que nuestros hermanos atravesarían debido a abandonar lo que poseían en sus hogares, a sus familias, manteniendo firme la fe en Jesucristo, este sufrimiento los obligó a trasladarse a otras ciudades, y Dios quería, a través del apóstol Pedro, dejar ciertas instrucciones para la iglesia, para los creyentes del primer siglo, que debían seguir practicando, aún estando lejos de su hogar. Podemos iniciar entonces a ver esas instrucciones que el apóstol Pedro daría a nuestros hermanos expatriados. Como lo dice el versículo 12, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Cuando hablamos de ser prudentes, quiere decir actuar con sensatez, cautela o moderación. Similar es cuando habla de ser sobrio. Se refiere principalmente a una persona que no está bajo los efectos del alcohol o las drogas. También describe a alguien moderado. Y en esto es lo que nos interesa de la palabra sobrio. Ser una persona moderada, discreta, con estilo carente de adornos excesivos. O sea que no usa adornos extravagantes, que en su época probablemente algunos utilizaban por religión o por cultura. Recordando que estos hermanos en Cristo fueron movilizados de Jerusalén a vivir en otras ciudades, donde ya se practicaban o se vivían estilos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, costumbres diferentes, pero que en medio de esa sociedad el apóstol Pedro quería que los creyentes en Cristo continuaran con las instrucciones que él había dejado. En este caso, está haciendo énfasis en la comunicación que se tenía como pueblo cristiano para con Dios. Por eso dice, sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La oración es el medio que nosotros utilizamos de comunicación con nuestro Dios, con nuestro Padre. El consejo sigue siendo el mismo para hoy en día. Vivir con cautela, discretos, evitando adornos excesivos, no caer en ser imprudentes, insensatos, temerarios o falta de juicio. La tendencia de actuar sin pensar en las consecuencias o exponerse en riesgos innecesarios es muestra de no llevar una vida cristiana con sobriedad. En especial, como mencionaba, cuando pensamos que el portar un cierto vestuario o una forma de vida o un estilo de vida diferente a lo que en la vida cristiana debemos de ser, pueda mejorar nuestra comunicación con Dios. No se trata de eso, porque Dios nos enseñó ya un orden establecido de cómo debe ser la comunicación entre el Padre Celestial y nosotros sus hijos. Si recordamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 5 y 8, el Señor Jesucristo enseñaba de antemano esto.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, hablando del nuevo creyente en Cristo, recuerden que estas instrucciones las está dando Jesucristo mismo, y dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, sea en tu cuarto, en lo más secreto, ahí donde tú y nuestro Dios tienen esa comunicación, esa intimidad. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y el apóstol Pedro, siguiendo esta misma instrucción del Señor Jesucristo, ahora continúa la instrucción para la iglesia. Él velando por el cuidado que debemos de tener como creyentes, de mantener viva nuestra comunicación con nuestro Padre, sin hacer uso de todo esto que hemos leído en Mateo, donde aquellos hombres dice que amaban orar de pie, también en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Aún así, entre los gentiles dice que se usaban palabrerío o vanas repeticiones, recordando lo que pasó en el tiempo de Elías, cuando él confrontó a aquellos sacerdotes que adoraban a Baal. Dice que estos hombres hasta llegaron a cortarse su cuerpo para ser escuchados por su Dios. Pues porque ellos son gentiles, eran personas que no creían en nuestro Padre Celestial. Diferente es para la comunidad cristiana que ha escuchado el mensaje de Jesucristo, que ha recibido el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Debe de tener una postura diferente, debe de vivir en orden, sobria y con piedad, en especial en la comunicación que se mantiene con Dios. Esto nos lleva a la siguiente instrucción que da el apóstol Pedro, de ser fervientes en amor. Tener una buena relación con Dios en secreto no quiere decir que descuidemos nuestra relación con las personas, siempre que no afecte nuestra fe. Podemos mostrar el amor de Dios principalmente con los que tienen mayor necesidad. Recordamos las palabras que están escritas en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Santiago capítulo 2 versículos 15 al 17 nos recuerda: si un hermano o hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Por eso el apóstol Pedro, deseando que la iglesia continúe con las instrucciones del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo miraba aquellas multitudes que le seguían, siendo ya tarde, dice que le decía a sus discípulos, denle de comer ustedes. Pero aquellos hombres no tenían la capacidad de sustentar a todo un pueblo que seguía a Jesucristo, a cientos y miles de personas. Pero Jesucristo se compadecía y proveía el sustento de ese día. Así sigue siendo Dios, enviando su lluvia a esta tierra, proveyendo el sustento en nuestras mesas, desde lo mínimo que nosotros podemos tener,
en el sustento el pan, el agua, un cafecito, o lo que nosotros acostumbramos a tener en nuestra mesa para el sustento, desde lo mínimo hasta lo más abundante, nosotros podemos compartir con aquel que tiene necesidad. Y eso es parte de la muestra del amor de Dios que habita en nuestro corazón como creyentes en Cristo. Sobre todo, sed fervientes en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que expresa el apóstol Pedro en este pasaje, en esta instrucción, en este deseo que tiene para la iglesia, tanto del primer siglo como para la contemporánea, o sea, en este caso nosotros, que continuemos mostrando el amor de Dios a nuestros semejantes, aun cuando no son creyentes, porque esto, dice, cubrirá multitud de pecados. Precioso el mensaje de hoy, hermanos, porque todos estamos expuestos a fallarle a Dios, necesitados del perdón de Dios. Y si nosotros nos esforzamos por vivir en amor, el Señor cubrirá multitud de pecados. Como muestra de el sustento está la parte de ser hospitalarios. Como dice Hebreos 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En este mensaje quiero tomar unos 2 minutos para comentar acerca de una experiencia que viví en mi carne. Pues Dios mostró su amor para conmigo, enviando hermanos que probablemente yo no conocía físicamente, que únicamente nos unía una fe y un espíritu, que cuando yo estaba sumido en el dolor y el sufrimiento, atravesando unas decisiones muy difíciles en mi vida, de abandonar todo lo que tenía en mi país y empezar de nuevo en otro lugar, con otro tipo de personas, culturas y otro país, con otro idioma. Esto, hermanos, realmente es muy complicado, muy difícil, una decisión de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Pero aún en medio de esto, Dios permaneció fiel en amor, mostrando a través de mis hermanos en la fe un gran amor al hospedarme en sus hogares, abriendo sus puertas con mis dificultades y ayudándome a superar cada uno de esos momentos difíciles que atravesé en la vida. Por eso el apóstol Pedro insiste en continuar, aún en medio de los sufrimientos y el dolor que la iglesia estaba atravesando en esa época, a abrir sus puertas con amor, sin murmuración, a ser hospitalarios. Y ese es el mensaje que hoy continuamos como iglesia enseñando, que la iglesia a través del amor provea, pero también pueda tener esa libertad de ser hospitalaria. Esto nos lleva a la última porción que nos habla este mensaje: el ejercicio de los dones. Dice el texto bíblico que el apóstol Pedro narra: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y quiero detenerme un momento aquí. Cada uno de nosotros experimentamos la gracia de Dios de diferente forma. Experimentamos el amor, la misericordia, el perdón de Dios de diferente forma.
pero Dios sigue siendo el mismo y su propósito sigue siendo el mismo. Que los creyentes, que la persona que ha creído en Jesucristo, ha abrazado el Evangelio, pueda experimentar la gracia de Dios a través de nuestros hermanos, a través de los dones que Él ha derramado en la reunión de nuestros hermanos. Por esto, a mí me hace un poco difícil considerar, comprender cómo algunas personas deciden quedarse en sus hogares cuando la iglesia está reunida y decir: yo aquí a través de este medio, de la red social, puedo estudiar, puedo aprender, puedo enriquecerme. Porque estas experiencias, hermanos, de la gracia de Dios únicamente las vamos a poder sentir, las vamos a poder experimentar en la reunión de nuestros hermanos en la fe. El apóstol decía que no tengan por costumbre el dejar de congregarse, decía, sino que al contrario podamos estar juntos en armonía. Dice el Salmo también: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, hermano y hermana, si usted a través de las redes sociales decide quedarse en sus hogares y no participar de la reunión de nuestros hermanos en la fe, también quiero invitarle a que considere que si es por decisión propia y no hay nada que le impida poder reunirse, que se acerque, que pueda unirse en la reunión de nuestros hermanos para experimentar aquellos dones que Dios ha derramado, como algunos es en la alabanza, otros en la predicación, otros con sanidades, otros con fe, pero son experiencias que podemos compartir a través de la reunión, de estar juntos en armonía como hermanos en la fe. Y si usted realmente tiene alguna enfermedad que le impide movilizarse y llegar a la reunión, pues tiene toda la razón de dejar de congregarse y a través de estos medios poderse edificar. Pero si usted tiene la oportunidad, hermano y hermana, acérquese, porque Dios continúa mostrando su gracia, esa multiforme gracia, en los buenos administradores de la fe. Por eso dice el texto, continúa diciendo: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y en la reunión de nuestros hermanos, que nosotros llamamos iglesia, que donde vamos a la iglesia, ahí es donde se habla la palabra de Dios, hermanos. Ahí es donde Dios nos habla. Ahí es donde Dios se hace manifiesto a su pueblo. El que sirve, que lo haga por fortaleza de Dios, que Dios da, para que en todos, no dice para que nosotros ahí en casa disfrutemos de Dios, no, para que en todos Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas instrucciones se van a ir cumpliendo en la vida del creyente para permitir las expectativas del clímax, o sea, lo más alto de la historia que se vivió en la época del apóstol Pedro, pero también se están viviendo ahora en medio de la comunidad de fe, en los creyentes en Cristo. Que cada una de estas acciones, de estas peticiones que hace el apóstol Pedro, como el ser sobrios, el ser prudentes en oración, el ser fervientes en amor, el ser hospitalarios, el mostrar el amor de Dios,
a través de los dones, servirán para seguir escribiendo en nosotros lo mejor de la historia en la fe cristiana. Un fuerte abrazo, hermanos, en la fe. Deseo que este mensaje nos motive a cada uno a seguir adelante sirviendo al Señor conforme a las instrucciones que fueron antes dichas a la iglesia primitiva, como también ahora a nosotros en esta época contemporánea, para nosotros como creyentes en Cristo y seguidores fieles del Señor. Un fuerte abrazo y que se siga viviendo las expectativas del clímax de la historia y que se siga escribiendo en nosotros esa hermosa historia de fe en Cristo Jesús para testimonio de las generaciones venideras. La paz de Dios mora en sus corazones, hermanos en Cristo. Paz y un fuerte abrazo a cada uno. Su hermano en Cristo, Elman Schumann, se despide de ustedes hasta la próxima. Sigamos en el grupo Edificados en la Palabra. Paz, hermanos.